Terminator, del latín terminer, terminar. Línea de demarcación que separa la parte iluminada y brillante de un cuerpo celeste de la parte no iluminada y oscura. La historia de los últimos 2000 años la conocemos bien. En ella todo es muy pragmático, ordenado y correcto. Todo está organizado y clasificado. Ningún Dios todopoderoso, bueno, excepto quizá la resurrección de Jesús. Y eso también está en duda. Algunos creen que todo eso es ficticio. En nuestro mundo no hay centauros, cíclopes ni dragones, pero sí hay mucha sangre, pobreza, dolor y sufrimiento, y guerras interminables con ejércitos cada vez más grandes, guerras por territorio, por recursos, por influencia, por la fe de alguien y, por supuesto, por dinero. Mucho dinero. Guerras. Una interminable cadena de derramamiento de sangre. Pero todas ellas pueden explicarse por razones racionales y pragmáticas, puramente humanas. Más exactamente, creemos que sí se puede, porque los dioses no existen. En nuestro mundo hay de todo, pero ya no hay dioses. Aunque al principio de la historia de la humanidad, los dioses estaban literalmente en todas partes. Había cientos de deidades, a veces incluso miles. Están presentes en todas las epopeyas de todos los pueblos del planeta. Toda la historia mundial comienza con los dioses y sus relaciones entre ellos y con las personas. Sin ellos, la historia simplemente desaparece. Si quitamos a los dioses de la historia antigua y de épocas aún más tempranas, resulta que en realidad no sabemos nada sobre ese periodo. Pero en algún momento, todos ellos desaparecieron repentinamente, como si nunca hubieran existido. ¿En qué momento sucedió esto? ¿Dónde está esa línea del terminador, ese punto de partida que dividió para siempre la historia de los dioses y los humanos? Estás en el canal Época de la Incredulidad con Mikhail Kalmykov, y ahora intentaremos mirar la historia de la humanidad precisamente desde este punto de vista. Parecería, ¿qué relación tiene la guerra de Troya con nuestra dura realidad contemporánea, donde no hay lugar para los dioses? Sin embargo, sí la tiene. Miren, en la película anterior les conté que en realidad sí la tiene. Esta guerra no comenzó por el amor de Paris hacia Helena, ni siquiera por las ambiciones del rey Agamenón, quien buscaba un pretexto para atacar Troya. No, en realidad esto fue una combinación planeada. Una partida de ajedrez gigantesca entre los dioses que se preparó durante varias décadas y en la que incluso estuvo involucrado Heracles. De un lado del tablero de ajedrez, Zeus y su deseo de preparar para sí una dinastía de hombres gobernantes, Heracles, su hijo, y el ejército de los troyanos de Heracles. Durante sus hazañas, no solo se cubría de gloria, sino que también obtenía el control de otras ciudades y reinos como Troya o Tesalia. Es decir, unía bajo su mando a otros reinos para convertirse, como le había predicho Zeus, en el rey de reyes. Por otro lado, se estaba preparando un esquema similar. Otro rey, Agamenón, que reunía las ciudades y reinos griegos bajo su protección, y el poderoso Aquiles, quien, posiblemente, también debía convertirse en rey. El esquema es 1 a 1, también un rey de reyes, y también las mismas pretensiones sobre Troya. Y un seguro por si acaso nadie puede ganar. Eneas también es hijo de un dios, igual que Aquiles y Heracles. Más precisamente de la diosa Venus o Afrodita. Eso es lo primero. Y lo segundo, aunque Troya se considera una ciudad mítica, donde tuvo lugar una batalla mítica con la participación de dioses míticos. Sin embargo, para demostrar su realidad y existencia, se invirtieron considerables esfuerzos y dinero, incluso por parte de historiadores oficiales. Y al final de cuentas, con verdades y mentiras. Su existencia fue demostrada por Heinrich Schliemann, y además, supuestamente fue descubierta por Schliemann. Schliemann literalmente estaba obsesionado con la búsqueda de Troya y con la prueba del hecho de su existencia. Da la impresión de que en eso consistía todo el sentido de su vida, tan maniático era su deseo. Juzguen ustedes mismos.
Este personaje nació en 1822. Es decir, desde el momento de las guerras napoleónicas habían pasado poco más de 8 años. Apenas acababan de terminar los famosos años sin verano, conocidos por su frío y hambre, y Europa poco a poco empezaba a recuperarse. Y así, en la familia de un pobre pastor rural, como nos dicen, nace un niño. A los 11 años entra a estudiar en el gimnasio, pero después de solo 3 años abandona esa causa perdida y a los 14 años comienza a educarse por su cuenta. ¿Se pueden imaginar a un adolescente de 14 años que solo estudió 3 grados, hijo de un pobre pastor rural, que sin embargo, durante los siguientes 5 años, se dedicó exclusivamente a la autoeducación? Parece que el pastor no era tan pobre si su hijo pudo dedicarse a la autoeducación durante los siguientes 5 años. Y luego, de repente, ya a la edad de 19 años, fue a trabajar a la compañía comercial de Amsterdam Hoyak y compañía. 3 años después se cambió a otra compañía comercial, Schroeder y compañía. Y 2 años después, no solo se convirtió en empleado, sino en socio pleno de la compañía y su representante en San Petersburgo. A los 24 años, un joven pobre y sin educación, trabajando como empleado en una compañía comercial, logró reunir una fortuna comparable al capital de la propia compañía. Tanto así, que dejó de ser un empleado común y se convirtió en socio, un compañero independiente que en ese tiempo incluso logró aprender ruso. Por supuesto, todos hemos visto con nuestros propios ojos cómo algunos jóvenes talentosos se convierten incluso a los 22 años en directores de grandes holdings, y chicas bastante atractivas, a la misma edad de 20 o incluso a los 18 años, se convierten en asistentes de nuestros ministros. ¿Y qué decir de los nuestros? A veces, exginecólogos se convierten en ministros de defensa de Alemania. Sin duda, esto habla de su genialidad. Así que nuestro joven Schliemann, al parecer, también era un genio así. A los 25 años ya había aceptado la ciudadanía rusa. Un joven muy inteligente. Ya en 10 años se convirtió en millonario. Se aprovechó de la fiebre del oro en Estados Unidos y de la guerra de Crimea en Rusia. De verdad, para algunos la guerra es una desgracia, pero para otros es una madre querida. Durante ese tiempo, logró aprender hasta 15 idiomas. Y fue después de esto, en 1858, cuando emprendió un gran viaje por el mundo. Estuvo en Estados Unidos, Europa y el Medio Oriente. Por cierto, mi espectador atento pudo notar que en ese periodo no solo Heinrich Schliemann emprendía extraños viajes alrededor del mundo. Otro héroe de mis películas anteriores es Alexander Lakier. Exactamente de la misma manera, desde 1856 hasta 1859, de repente deja su lugar habitual y se embarca en un viaje alrededor del mundo igual de loco por el planeta. Como si alguien los estuviera empujando a ambos hacia ciertos puntos, lugares en nuestro planeta. Conté más detalles sobre esto en la película El secreto del castillo de Lakier. Pero si Alexander Lakier finalmente regresó a Rusia, Schliemann no lo hizo. Él obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1869. Rusia para él ya había cumplido su propósito. Con los millones ganados, era hora de enfocarse en su objetivo principal de vida. Y así, después de asistir a 2 semestres de conferencias en la Universidad de París, se interesó en la autenticidad histórica de la Ilíada y viajó a Turquía, a la ciudad de Çanakkale y sus alrededores, con el objetivo de encontrar la mismísima Troya. Presta atención a 2 cosas. Primero, él no dudó ni por un segundo que Troya estaba exactamente ahí. Aunque la descripción del lugar en Homero no coincide en absoluto con lo que hay en esta ciudad. Y el segundo punto se puede entender si miras a nuestros blogueros contemporáneos que se han mudado a vivir permanentemente a Turquía. Por ejemplo, el canal Ruinas Olvidadas o el canal Protocivilización. Por lo que muestran, Turquía es un enorme vivero de ruinas antiguas, y las construcciones antiguas sobresalen de la tierra como hongos, literalmente en cada paso. Toma cualquiera, ponle cualquier nombre mítico y excava. Nadie lo va a comprobar. De hecho, Schliemann hizo exactamente eso. En 1870,
recibió el permiso del gobierno del Imperio Otomano para realizar excavaciones arqueológicas. Y, como era de esperarse, de inmediato encontró algunas ruinas, a las que llamó Troya. Al principio, él no tenía suficiente experiencia, y su equipo destruyó por completo, de manera accidental, la capa de la misma Troya homérica y comenzó a excavar capas más antiguas, tomándolas por la pista correcta. Y luego, Schliemann falsificó el hallazgo del tesoro, llamándolo el tesoro de Príamo. Pues cómo no, ¿acaso no todo rey troyano que se respete debía tener un tesoro con riquezas que recogía y enterraba a toda prisa durante la noche mientras los aqueos destruían Troya? No había nada más importante para él en ese momento. Eso fue notado de inmediato por otros arqueólogos. Pero el dinero es dinero. Si un millonario está dispuesto a donar kilos de oro solo para demostrar que tiene razón, ¿quién puede detenerlo? ¿Qué importa el oro? Schliemann nombró a 2 hijos de su segundo matrimonio con esos nombres, con nombres de personajes de la guerra de Troya. A su hija la llamó Andromaca, es decir, como la hija del príncipe troyano Héctor, y a su hijo, nada más y nada menos que Agamenón, es decir, el rey aqueo de todos los reyes que fue a la guerra contra Troya. No solo eso, después del nacimiento de su hijo, Schliemann sacó al bebé al techo, realizó el ritual de su dedicación al sol, y luego tocó la cabeza del bebé con un tomo de Homero, como un juramento, pero no sobre la Biblia, sino sobre la Ilíada. Su hijo tuvo una infancia divertida, no se puede negar. Por cierto, cuando el pequeño Agamenón Schliemann creció, se convirtió en político y llegó a ser diputado del Parlamento de Grecia. Aprecien la belleza de la idea. Un ciudadano de Estados Unidos fue miembro del Parlamento de Grecia y posteriormente se convirtió en embajador de Grecia en Estados Unidos. Es una paradoja impresionante por su perversa y retorcida lógica. Pero volvamos a Henry Schliemann. Resulta que el lugar de Troya, encontrado por Schliemann, no corresponde en nada a la descripción de Gomer. No hay 2 ríos extensos que rodeen una llanura plana que se eleva sobre el mar. Este lugar está bastante lejos de la costa, a entre 4,5 y 6 kilómetros del borde del mar. ¿Qué control puede haber sobre las cargas y el puerto? En segundo lugar, el lugar claramente fue elegido de inmediato y al azar. En tercer lugar, las ruinas y los restos precisamente de la Troya de Homero fueron destruidos con mucho éxito por trabajadores no profesionales. Supuestamente, en ese momento ellos aún no tenían habilidades de arqueología, y por descuido, simplemente destruyeron toda la capa que corresponde precisamente a la guerra de Troya. Fue sincero, realmente sincero, pero lo borramos por error. Pero en cambio, hay un soborno magnífico en forma de un tesoro con el oro del rey. Y ahora todo el mundo científico, con espuma en la boca, demuestra que Troya estaba precisamente ahí, en Turquía, cerca de la ciudad de Çanakkale. ¿Y qué pasa con Taganrog? Y Taganrog tiene estos 2 grandes ríos que rodean la región de Troya por ambos lados. También hay una llanura que se eleva varios metros sobre el nivel del mar, lo cual ayuda de manera efectiva en la defensa. Ese lugar está literalmente empapado de la sangre de desembarcos fallidos en los últimos 3 siglos. Intentaron tomarla tanto los soldados del Ejército Rojo durante la Revolución, como los guardias blancos, los ingleses y los franceses durante la Guerra de Crimea, y muchos otros. Los fascistas llevaron a cabo allí ejecuciones masivas de la población. Y esto recuerda mucho a un ritual de sacrificio, ya que se realizaba justo a un par de cientos de metros de esa misma tubería de piedra, de un misterioso túnel antiguo del que hablé en películas anteriores. Este lugar simplemente no se puede tomar desde el mar. La propia línea costera es una fortaleza inexpugnable. Ya hablé de esto también, así que ahora agregaré un par de, digamos, no hechos, sino motivos para reflexionar. Por ejemplo, las Amazonas. Como se sabe, las Amazonas, bajo el liderazgo de la reina Pentesilea, fueron aliadas de Troya, e intervinieron en la guerra, atacando a los aqueos por la retaguardia y causándoles grandes daños. La propia reina Pentesilea fue posteriormente asesinada por Aquiles. ¿Qué podría parecer extraño aquí?
Todos saben que las amazonas vivían en el territorio de la actual Turquía, ya sea en la costa sur del Mar Negro o en la costa norte del Mediterráneo, en Licia. Pero su reina Pentesilea era originaria de Tracia, es decir, de la actual Bulgaria. ¿Cómo llegó ella de Bulgaria a Licia y cómo se convirtió en reina de las Amazonas? La historia dice que ella accidentalmente mató durante una cacería a otra reina de las Amazonas, su propia hermana Hipólita, y por eso se convirtió en la siguiente líder. Según otra versión, Hipólita fue asesinada por Heracles, pero como Hipólita era su hermana, eso significa que ella también vino aquí desde Tracia. Así que eso de todos modos no responde a la pregunta. Intentemos entenderlo. Amazonki. En primer lugar, el nombre Hipólita en traducción significa dueña de caballos, la que desengancha caballos, es decir, algo así como una moza de cuadra o tal vez una jinete, o sea, simplemente una mujer que posee un caballo. Esto significa tener un caballo propio, o tal vez varios caballos. Eso era importante. En segundo lugar, ella es hermana de Pentesilea, lo que significa que ambas eran de Tracia, es decir, de la actual Bulgaria. En tercer lugar, las amazonas son conocidas precisamente por ser incansables jinetes y luchaban montadas a caballo. Eso también es importante. En cuarto lugar, según datos indirectos, su reino se encontraba en algún lugar muy cerca de Troya. Como ellos seguían la guerra continuamente y hasta cierto momento no intervenían, hasta que Aquiles mató a Héctor. En quinto lugar, como las amazonas eran incansables jinetes que luchaban montadas, no tenían guerreros de infantería, solo luchaban a caballo, solo con arco y lanza. Se menciona que casi toda su vida la pasaban en la silla de montar, no se parecen a nadie más. Además, Troya está relacionada con los caballos, y no solo por el famoso caballo de Troya. Mucho antes de los eventos conocidos, Zeus se aseguró de que, para Heracles, precisamente en Troya, se prepararan 2 caballos alados de los dioses. Y como los caballos son un atributo indispensable de cualquier amazona, conozcamos más de cerca a los caballos. El caballo es un mamífero ungulado domesticado de un solo dedo. Las personas empezaron a domesticar caballos hace unos 6.000 años, y se considera que su domesticación estaba ampliamente extendida para el año 3000 antes de nuestra era. Se han mostrado desde su mejor lado tanto como medio de transporte como fuerza de tiro para trabajos agrícolas. Gracias a su fuerza, resistencia y velocidad, ocuparon la mayor cantidad posible de nichos útiles para el ser humano. En simbiosis con el ser humano, cuando la persona asume el cuidado de la alimentación, la salud y la protección. Los caballos pueden acompañarlo en todas partes, en las llanuras y en las montañas, en el desierto o en el bosque, bajo el calor o en el frío extremo. Sin embargo, todo esto solo es posible bajo el estricto control y cuidado del ser humano. Porque, a pesar de su resistencia y fuerza, los caballos son animales muy frágiles y asustadizos. En la naturaleza, su supervivencia está garantizada por la huida y solo por la huida. Y eso significa que necesitan grandes espacios abiertos como las estepas, mucha agua dulce y muchísima comida que les proporcione la energía para correr. En un día, un caballo come más o menos 10 u 11 kilos de alimento y bebe alrededor de 40 litros de agua. Así, un pequeño grupo de unas 50 caballos consume media tonelada de alimento y bebe 2 toneladas de agua cada día. De esto partiremos. ¿Podría el ejército de Amazonas atacar a los griegos si Troya estuviera en Turquía? Para esto, hay que entender cuántos miembros tenía este escuadrón. Los historiadores antiguos no dan cifras concretas, solo los nombres de los líderes de los escuadrones de Amazonas. Pero sabemos que las Amazonas siempre estuvieron cerca de Troya y observaban la guerra sin intervenir. Eso significa que cerca había extensos pastizales, mucha agua y espacios planos para poder atacar a caballo, para tomar impulso, para atacar, para maniobrar, para retirarse y así sucesivamente. Luego sabemos la cantidad de soldados en los ejércitos de los griegos y los troyanos. Los griegos tenían alrededor de 50.000 soldados,
y los troyanos un poco menos, pero una cantidad comparable. Supongamos que durante los años de la guerra, el número de soldados de ambos ejércitos se redujo a la mitad. Entonces, en el momento del ataque de las Amazonas, los griegos tenían aproximadamente entre 25 y 30,000 soldados y ya estaban ganando. Entonces, no tiene ningún sentido atacarlos, a menos que estés seguro de que tu intervención puede brindar, si no una ayuda decisiva, al menos influir en el equilibrio de fuerzas de manera clara. Si las amazonas que atacaban a los griegos hubieran sido caballeros o catafractos acorazados, con medio centenar habría sido suficiente para causar un impacto significativo. Pero las amazonas no estaban blindadas, y tampoco atacaban desde lejos con arcos, manteniendo al enemigo a distancia, como estamos acostumbrados a pensar. Ellas también luchaban cuerpo a cuerpo. De esto hablan las referencias al ahora perdido poema épico Etiópida de Arctino de Mileto, que narra los acontecimientos que ocurrieron justo después del asesinato de Héctor por Aquiles. Se menciona que las amazonas a caballo atravesaron las filas de los griegos como cuchillo en mantequilla. De una forma u otra, las amazonas se aliaron con el ejército troyano. Fue una ayuda muy significativa, y después de eso la balanza volvió a inclinarse a favor de los troyanos. De nuevo fue necesaria la intervención personal de Aquiles. De esto se debe concluir que el ejército de Amazonas contaba con no menos de 500,000 de jinetes, y probablemente incluso más. ¿A qué voy con esto? A lo que voy es que un ejército así de caballos debía consumir al menos 6 toneladas de heno y 20 toneladas de agua limpia al día. ¿De dónde se puede sacar todo eso en una ciudad sitiada? Y no olvidemos que las amazonas observaron la guerra durante muchos años sin intervenir. Pero los caballos comían algo, bebían algo. Y si las amazonas no tenían guerreras a pie, que no las tenían, entonces esto significa que para la aparición de un ejército así es necesario tener enormes y llanas extensiones de estepa. Es ahí donde surgen esos ejércitos. Y la historia lo confirma. Las hordas de caballería tártaro-mongolas, los cosacos, las filas de caballería y otras tribus nómadas. En Turquía no hay tales territorios. El terreno allí es principalmente montañoso y con colinas. Sí, hay lugares planos, pero no son suficientes. Para la aparición de un ejército puramente de caballería sin guerreros de infantería, no solo se necesitan campos, sino territorios planos que se extiendan por muchos días de viaje a caballo en todas las direcciones. Pero en la región de Priazovie, el norte del Mar Negro y más arriba, hasta Voronezh, hay tierras de sobra de ese tipo. E incluso en la muy sufrida Tracia, de donde supuestamente son originarias las reinas amazonas, hay campos así en la parte norte. Y precisamente en estos territorios es donde se encuentran hordas de jinetes de todo tipo y clase, desde nómadas hasta cosacos. Y aquí es donde empieza lo más interesante. El asunto es que los datos de la mitología y la arqueología no coinciden. Las amazonas eran conocidas mucho antes de la guerra de Troya. Incluso los argonautas navegaron hacia ellas en su viaje por el Vellocino de Oro. Uno de los episodios de las aventuras de Heracles también está relacionado con ellas. Sobre las amazonas, de una u otra forma, mencionan tanto Heródoto como Estrabón, Diodoro y Esquilo, pero encontrar su verdadera patria y lugares de residencia según los mitos es muy difícil. El mismo Esquilo dice que ellas vivían alrededor del lago Meótida y cerca de Cálquida, es decir, precisamente en las estepas de Azov y las estribaciones del Cáucaso. Sin embargo, Estrabón y muchos otros historiadores de la antigüedad sitúan su capital en la ciudad de Temisira, junto al río Termodonte, y esto está en la costa sur del Mar Negro, en Turquía. Sí, ahí hay tanto llanura como campos, pero el río que ahora identifican como Termodonte tiene solo 40 kilómetros de longitud. La llanura, rodeada de montañas y mar, tiene unos 50 kilómetros de largo y unos 30 kilómetros de ancho. En mi opinión, este es un espacio demasiado pequeño para la formación de un ejército exclusivamente de caballería. Y para acudir en ayuda de los troyanos,
Estas valientes muchachas tendrían que cruzar casi 900 kilómetros por las montañas. Y eso es en línea recta, pero si van por la costa serían 1500 kilómetros, o sea, no es poca cosa. Algunos autores antiguos creen que la patria de las amazonas era Libia. Por alguna razón, de repente comenzaron a migrar y con un enorme ejército de caballería pasaron desde Libia a través de Egipto hacia el norte, luego por Siria, hasta las fronteras del sur de la actual Turquía, y al encontrarse allí con las montañas, fundaron varias ciudades. Esto es justo en el lado opuesto de su ubicación probable anterior. Y desde ahí también hay que atravesar las montañas más de 500 kilómetros para llegar a Troya. ¿Qué tan transitable es esa ruta? Se puede saber por la historia de Alejandro Magno, quien también anduvo con su ejército por esos lugares. Y para que su ejército de infantería pudiera pasar, en uno de esos lugares tuvo que invocar un milagro y alejar el mar de la costa, como Moisés. Pero después de la guerra de Troya, todos los historiadores antiguos suspiran aliviados y tranquilamente ubican a las amazonas donde deben estar. En las llanuras de Priasovie con Vorones, en la frontera norte de los dominios de Rumania, en el mar occidental y el mar Caspio, en las orientales. Y, por supuesto, en Priasovie establecieron una estrecha relación con los escitas. Es interesante cómo se cuenta sobre esta migración en los mitos. Supuestamente, tras perder la última batalla, los griegos pusieron a las amazonas cautivas en 3 galeras y las enviaron como esclavas a Grecia, pero ellas, durante la noche, mataron a la pequeña guardia y navegaron a donde les llevara la vista. Pero, ¿a dónde navegaron? Ellas no sabían manejar las galeras, así que por alguna corriente, después de muchos días, llegaron a las costas de Meótida, las orillas del lago, es decir, a las costas de Azov, directamente a Taganrog o tal vez a Mariupol. Pero aquí está la pregunta: ¿cómo 3 galeras con prisioneras, chicas que no saben manejarlas? Durante muchos días de navegación no se perdieron unas de otras y siguieron en la misma dirección. Y lo más importante, ¿cómo pasaron por el estrecho de Kerch sin notar la costa? Otro matiz. Esquilo sitúa la patria de las amazonas directamente allí, en la región de Priasovie. Se podría pensar que él está escribiendo precisamente sobre la época en que las chicas maravilla ya habían escapado del cautiverio de los griegos. Pero el asunto es que Esquilo escribe sobre esto en el poema Prometeo encadenado, cuyos acontecimientos se desarrollaron antes de la guerra de Troya. Además, Plutarco menciona que una vez las amazonas, durante una de sus guerras, desembarcaron en Crimea, cruzando el estrecho de Kerch. Y eso significa que las amazonas originalmente vivían en la región de Azov, pero se mudaron a Turquía específicamente para los acontecimientos de la guerra de Troya. Vivieron allí 150 años y luego regresaron accidentalmente a su tierra natal en galeras sin timón. Por si fuera poco, la arqueología también echa leña al fuego. En los territorios de Priasovie, Ucrania, Kubán, hasta Voronezh e incluso en Kazajistán, se encuentran entierros masivos de mujeres guerreras. Pero en Turquía, la situación es diferente. Para ser exactos, hasta ahora no se ha encontrado ni una sola tumba de amazonas allí. Pero los historiadores no se rinden, y armándose de valor, han decidido que no se trata de tumbas de amazonas, sino de mujeres de pueblos nómadas que luchaban junto a los hombres. Vaya lógica la suya. Resulta que estamos presenciando una sorprendente coincidencia de circunstancias, que llevó a todo un pueblo de sus tierras natales a lugares que no eran aptos para su modo de vida habitual. Y después de unos 150 años, de una manera igualmente sorprendente, regresó de nuevo Liba Liba. Estamos ante una de las falsificaciones históricas a gran escala, con una sustitución masiva y reescritura de fuentes originales. Y como en cualquier falsificación, cambiarlo todo simplemente no es posible. En algún lugar, inevitablemente, algo se revelará. Y sí, por cierto, los historiadores antiguos también informan que, después de los acontecimientos troyanos, supuestamente, al regresar a su tierra natal en la región de Priasovie, las amazonas de repente se dieron cuenta de que sin nombres les resultaba algo incómodo y comenzaron urgentemente a asimilarse con los escitas. Subconscientemente, en todo esto se siente una trampa obvia.
Pero ¿quién podría tener suficiente deseo, terquedad, fuerza y poder para reescribir así las fuentes necesarias y convencer a los historiadores clave? A Schliemann, perfectamente, como una opción. Un par de millones a mediados del siglo XIX era una cantidad de dinero monstruosamente grande. Bueno, y nosotros regresamos a la guerra de Troya. La figura más importante de toda esta historia no son los reyes troyanos, ni los ejércitos de etíopes, amazonas o griegos, ni Aquiles ni Héctor, sino el príncipe dardano Eneas. A él le tocó un papel clave en nuestra historia moderna. Después de huir de la destruida Troya, fue él quien sentó las bases del Imperio Romano. Pero de eso hablaremos un poco más adelante, ya que su propia participación en la guerra de Troya y su huida están llenas de contradicciones. Eneas. El propio Eneas era pariente del rey troyano, directamente por línea paterna. La historia fue así. Existía un personaje mítico llamado Dardán, quien era el antepasado de la tribu de los Dárdanos. Uno de sus descendientes fue Erictonio, un rey que poseía manadas de caballos. Erictonio tuvo un hijo llamado Tros, y Tros tuvo 3 hijos, Hilo, Osarac y Ganímedes. Así que Hilo fundó la ciudad de Ileón, que se considera Troya, y el bisnieto de su hermano Asarac fue Eneas. Y aquí de repente resulta que Troya no era el nombre de una ciudad, sino de todo un territorio, un país por así decirlo. Y no la gobernaba un solo rey, sino 3 descendientes de esos 3 hermanos. Y está ubicada en una región que ahora se llama Troade. Es muy parecido en ruso a triada, es decir, un triunvirato si lo decimos en latín. Es decir, tal vez el mito sobre Dardán y su descendiente Tros es simplemente un mito para los habitantes occidentales. Resulta que Troya es literalmente toda una confederación de 3 países gobernada por 3 parientes, por eso se llama Troya. Pero nos desviamos del tema. Entonces, Eneas era el príncipe heredero de uno de estos 3 reinos, los Dárdanos, y respectivamente cogobernante, y el reino de los Dárdanos estaba justo al lado del reino de Ilión. Así que él simplemente debía acudir en ayuda de Ilión sitiado, Troya. Y él fue. Pero solo en el 10º año del asedio. ¿Por qué esperó tanto tiempo? ¿Pensaba que los troyanos podrían ganar sin él? Se puede especular mucho, pero tal vez la respuesta aquí sea más simple y banal. ¿Recuerdas la leyenda de los 300 espartanos que defendieron Esparta de los innumerables ejércitos persas en el desfiladero de las Termópilas? Si conoces la historia por las películas, probablemente pienses que en realidad solo eran 300. Si conoces la historia por la escuela, recuerdas que además de ellos había un centenar de voluntarios más. Y en ambos casos, todos saben que Atenas no vino a ayudar, pero en realidad había hasta 5,000 voluntarios de los pueblos y ciudades vecinas, y Atenas realmente no vino, por tierra. Pero enviaron una enorme flota para esa época y formaron una línea de barcos desde la costa hasta el horizonte. Y por eso los persas no pudieron rodear a los espartanos por mar. Es posible que en la guerra de Troya la situación fuera similar. Durante todos esos años, los dárdanos no permitieron a los griegos rodear Troya por la retaguardia. Pero eso es solo una suposición mía. Así que, en el 10º año del asedio, Eneas empezó a ayudar directamente a los troyanos en el campo de batalla. Además, a los troyanos se unieron los etíopes bajo el mando del rey Memnón y las amazonas bajo el mando de Pentesilea. De una u otra manera, a todos estos líderes los mató personalmente Aquiles en combate. También habría matado a Eneas, si Neptuno no hubiera enfriado su ímpetu y salvado a nuestro héroe. Pero Troya seguía siendo inexpugnable, y el tiempo ya apremiaba, por no decir que literalmente quemaba la tierra bajo los pies de los dioses. Había que tomar Troya urgentemente o irse con las manos vacías. No solo irse, sino huir. Se sentía la cercanía de algo terrible. Quizás fue esta circunstancia la que llevó a Odiseo a idear el truco del caballo. Las discusiones sobre este engaño han persistido durante siglos, pero personalmente me gusta la teoría de que bajo el caballo se entiende algún tipo de medio de transporte divino.
De esto insinúan indirectamente también los historiadores antiguos, en particular Virgilio, en el poema Eneida. Pero ese es un tema aparte para un video, y en mi opinión se analiza muy detalladamente en el canal de YouTube Troyanets, en su video El caballo de Troya. Coincido totalmente con su análisis, así que, para no extenderme, solo dejaré el enlace a su video. Y solo cuando Troya fue conquistada, Eneas logró escapar con un grupo de personas. Y lo más lógico habría sido, probablemente, regresar a su reino en Dardania, que estaba justo aquí al lado, muy cerca. Pero por alguna razón desconocida, Eneas toma una decisión que parece absolutamente ilógica. Él, por supuesto, regresa a Dardania, pero por alguna razón no puede establecerse allí. Como si los dioses le susurraran: vete lo más lejos posible, huye de aquí, no puedes vivir aquí ahora. Y él construye barcos, se sube a ellos y se va navegando. Estos eventos son descritos en detalle por Virgilio en su Eneida. Y aquí hay que leer cómo exactamente lo describe él. Aquí están estos versos. En las banderas de los dioses, más de una vez empezamos a construir barcos. Cerca de Antandro, en los bosques al pie del Ida Frigio, empezamos a reunir gente, aunque no sabíamos a dónde nos llevaría el destino ni dónde se nos permitiría establecernos. Llegó la primavera. Creer en el destino y desplegar las velas fue la orden de Anquises, mi padre. El puerto y la orilla natal y los campos donde estaba Troya, los dejo entre lágrimas y me adentro en el mar abierto. Exiliado Virgilio Eneida, libro, tercera línea de la primera a la 10ª. Una vez más, los campos donde estaba Troya. Pero comparemos con la realidad. Los campos alrededor de Troya en Turquía realmente existen. Eso no se puede discutir. La verdad es que esto también es solo una pequeña franja plana de aproximadamente 25 por 13 kilómetros. Es decir, literalmente un pequeño pedazo de tierra donde un ejército de caballería no podría formarse. Pero los campos realmente existen, rodeados de colinas, casi montañas, y aproximadamente a 60 kilómetros en línea recta está precisamente esa montaña, la Ida Frigia. Parece cierto, pero miren, 60 kilómetros en realidad no es mucho. Es muy posible llegar a galope en caballo en 1 hora o 1 hora y media, y los dardanos no solo huyeron allí desde la formación, sino que se escondieron ahí durante mucho tiempo mientras construían barcos para su posterior huida. ¿De verdad a los griegos no les importaba nada de ellos? Tal vez sí, o tal vez en realidad los dardanos se fueron mucho más lejos de lo que creen los historiadores. O tal vez los griegos también tenían prisa por irse de esos lugares y no les importaban los fugitivos, o tal vez ambas cosas a la vez. Pero comparemos el lugar con la región de Priasovie. Aquí también hay campos, y de hecho, muchos más que en Turquía, miles de veces más. Pero lo que desconcierta es el lugar al pie del monte Idifrigio, donde en Priasovie hay montañas. Es cierto, aquí no las hay. Pero Eney en ese momento ya se había alejado de Troya a una gran distancia, hasta los límites opuestos de su propio reino. Y si hacemos una analogía similar, pero desde Taganrog, podemos encontrar por un lado las montañas del Cáucaso y por el otro las montañas de Crimea. ¿Y qué hay de la línea "ya llegó la primavera"? Esto habla de dos matices. Primero, que el viaje no fue corto, y segundo, el cambio de estaciones. La primavera ha llegado, es notable. En Turquía también hay cambio de estaciones, pero incluso en invierno, la temperatura nocturna allí no baja de los 10 grados centígrados, así que puedes correr o nadar tranquilamente. Pero si la temperatura baja tanto que el agua se congela, quieras o no, te quedarás a pasar el invierno. Está forzado, de acuerdo, suena un poco raro, pero sigamos leyendo a Virgilio. Sin saber qué hacer, Eneas comienza a rezar a sus antepasados y directamente desde las entrañas de la colina le llega una voz. Eneas, huye de esta tierra. Y no solo huyas, te dieron una dirección clara. Huye hacia la tierra italiana, a la patria de tus antepasados. El generoso seno de Dardania recibirá a los nietos valientes que regresen. Encontrarás a la madre Antigua, y los descendientes de Eneas
reinarán sobre toda esa tierra. Dicho y hecho, se subieron a los barcos y zarparon, es decir, navegaron exactamente al lugar indicado por los dioses, a Italia. Entonces conocemos la ruta. Pasa un tiempo y luego viene la cereza del pastel. Los vientos nos abrieron el camino y Abstar nos llamó a los espacios abiertos. Al agua, bajando de nuevo los barcos, se reunieron también los troyanos. Dejando el puerto, zarpamos. Se alejan las aldeas y la costa. Una isla sagrada yace en medio del mar, venerada en todas partes. La madre de las Nereidas y Neptuno Egeo la amaron. Esta isla es conocida hasta la hora y conocemos su ubicación exacta. En todo caso, los historiadores lo saben y ahora no veo sentido en discutir con ellos. Esta es la isla de las serpientes en el Mar Negro, la misma isla a la que la ninfa Tetis, madre de Aquiles, llevó el alma de su hijo. Es la misma isla por la que, por cierto, ahora se están librando combates reales. Y aquí se le puede hacer una pregunta directa a los historiadores. ¿De qué manera los troyanos pudieron llegar a esta isla? Porque si partimos de la ubicación generalmente aceptada del monte Ida de Frigia, primero tendrían que haber pasado por la isla de Lesbos, luego de alguna manera no notar el estrecho de los Dardanelos y después perderse el angosto estrecho del Bósforo. Al mismo tiempo, pasando junto a la recién conquistada Troya y solo después llegar aproximadamente hasta Odesa, donde, casi sin alcanzarla, aparece esta isla. Y luego, al parecer tendrían que dar la vuelta, porque Italia está completamente en la otra dirección. Pero, si ellos navegaban desde Crimea a lo largo de la costa, como corresponde a las galeras, entonces la isla de Smeini quedaba exactamente en su camino hacia Italia. Justo enfrente se encuentra Absterem, quien los convocó al viaje. Más precisamente, el futuro imperio austrohúngaro. ¿Quizá esto sea solo una broma? Y la siguiente línea de Virgilio lo confirma de manera directa. Durante mucho tiempo navegaron a lo largo de las costas. Después de esto, en su camino se encuentran con la isla de Creta. Y eso es correcto, porque precisamente en la ruta de Crimea a Italia, después de la isla de Smaini, navegando a lo largo de las costas, primero llegas al estrecho de los Dardanelos, y luego, pasando por muchas islas pequeñas, literalmente te topas con la enorme isla de Creta. Y de nuevo, una rareza. Según el relato de Virgilio, la enorme isla de Creta, en ese momento, está deshabitada y abandonada. Parece que hay toda una isla del tamaño de un reino, pero entonces aparece Apolo y les prohíbe quedarse aquí. Y ellos siguen navegando. Y al final, el sol completó su ciclo y terminó el año, y el invierno helado levanta olas con huracanes. Virgilio Eneida, libro 3, verso 285. La ubicación en este caso se puede determinar con precisión. Nuestros viajeros en este momento se encuentran en el mar Jónico, cerca del cabo griego de Actium, frente a Italia. En enero, la temperatura en la costa sur realmente puede bajar por la noche hasta 5 grados sobre cero, pero durante el día sigue siendo de unos 12 a 15 grados. Y el agua, incluso por la noche en enero, no baja de 13 grados sobre cero. Sí, es agua fría, pero no está helada. La velocidad del viento en esos lugares, incluso en enero, es en promedio de 3 metros por segundo. Sí, hay huracanes y tormentas, pero no son continuos y no se forma ningún hielo en el mar Mediterráneo. Y Virgilio, en estos versos, escribe no solo sobre el agua helada, sino precisamente sobre el invierno helado. Es decir, junto con los huracanes y el viento, llegó el invierno con nieve y hielo. Teniendo en cuenta el hecho de que los historiadores antiguos casi nunca escriben sobre la nieve y el hielo en invierno, esto es más que sorprendente. ¿De dónde viene el hielo en las costas de Grecia? Da la impresión de que en ese momento empezaron a ocurrir algunas anomalías climáticas en la Tierra. Un pueblo misterioso. Cuando los divulgadores o cineastas nos cuentan sobre la guerra de Troya, en particular sobre los troyanos, generalmente así es como los llaman. Y esto parece natural, porque ¿cómo más se podría llamar a quienes viven en la ciudad de Troya? Todo está correcto.
En Moscú viven los moscovitas, en París los parisinos, en Grecia los griegos, en Inglaterra los ingleses, etc. Por supuesto, en Troya deben vivir los troyanos. ¿Quién más podría ser? Pero cuando empiezas a leer por tu cuenta a los autores antiguos, por ejemplo, a Virgilio o a Esquilo, e incluso a Estrabón, te sorprende descubrir que, aunque los autores de las epopeyas los llaman tanto troyanos como descendientes de Dárdano y les dan otros epítetos, esto ocurre con bastante poca frecuencia. En la gran mayoría de los casos, los autores antiguos los llaman unos enigmáticos teucros. Eneas, después de huir de Troya, prácticamente de manera continua se dirigía así a sus compatriotas teucros. ¿Pero por qué? ¿Y qué significa este nombre? Vamos a averiguarlo. Los habitantes de una ciudad suelen ser llamados por el nombre de la ciudad donde residen. Así que Tefkris no son exactamente troyanos. Más bien, los propios troyanos son solo una pequeña parte del pueblo llamado Tefkris. Entonces, Tefkris es el nombre del pueblo en sí. Para ese caso, los historiadores tienen otros epítetos, como Dárdanos, los descendientes de Dárdano. Pero incluso aquí, al final, la lógica limita el nombre a los miembros de un solo clan, descendientes de una sola persona. Entonces, el concepto de teucros es aún más amplio. ¿Quiénes son ellos? Pues nadie lo sabe. Así resulta que la etnia que habitaba Troya es lo único que los historiadores pueden decir con certeza sobre los teucros. Luego, los historiadores modernos empiezan a trazar un paralelo con otra palabra enigmática, TZHKR, que aparece en epopeyas completamente diferentes. Y a través de ella comienza la vinculación con la mitología egipcia y posteriores fantasías, precisamente fantasías, ya que la conexión entre TZHKR y TEBKRA fue sacada completamente de la nada, aunque si usamos los métodos de los historiadores, se puede crear una conexión mucho más interesante. Miren, sabemos que los TEBKRA son todo un pueblo que habita todo el territorio bajo control de Troya, y por lo tanto, también los reinos vecinos, uno de los cuales, de hecho, estaba gobernado por Eney. Y también sabemos que junto a este reino estaban los dominios de las Amazonas, que, como ya entendimos, probablemente al principio estaban en las estepas desde Rumania hasta el Cáucaso, incluyendo la región de Priasovie. También descubrimos que, después de huir de Troya, Eney se dirigió al territorio de su reino, donde se detuvo al pie de las montañas y comenzó a construir una flota para su posterior huida a Italia. Y al zarpar de las costas natales, al cabo de 1 o 2 días, se topó con la isla de la Serpiente en el Mar Negro. Según mi versión, el reino de Eney se encontraba en la península de Crimea y hasta ahora todo coincidía. Así que hay que averiguar si en esta península existe un pueblo con un nombre, al menos parecido a Tefkri. Y aunque parezca un milagro, existe. Por el nombre de la península en la antigüedad, Táurida, en ella habitaban precisamente los taurios o táuridas, o como una de las variantes, Tefkri. Por ejemplo, Esteban Bizantino escribe sobre él: Táurica es una isla grande y muy notable que tiene muchos pueblos. Dicen que allí Osiris, quien unció los bueyes, aró la tierra, y de esa misma pareja de bueyes el pueblo recibió su nombre. Aquí tienen la conexión con Egipto y la explicación del nombre de los teucros. Además, existen las llamadas inscripciones pregriegas en Chipre de origen desconocido, que supuestamente pertenecen precisamente a los teucros. Según las conclusiones hechas ya en 1950 por Tom Bay, según Johnson, este idioma es lo más cercano posible al idioma etrusco. A su vez, Eneas huyó de Troya por orden de los dioses hacia la tierra de sus antiguos antepasados, a Italia, a un lugar específico, allí donde en el río Tíber se encuentra la colina Vaticana, allí donde aún vivían los etruscos. La Odisea. Y ahora dediquemos un par de minutos a otros participantes de la guerra de Troya. ¿Qué sucedió con el ejército de los vencedores? De esto nos habla la Odisea. Después de que los griegos terminaron de saquear Troya y de celebrar la victoria, por supuesto, se prepararon para regresar con toda su flota, tal como habían llegado.
Pero en el camino de regreso, en medio del mar, se desató sobre ellos un huracán de una fuerza nunca vista y destruyó casi toda la flota. Casi todos los griegos vencedores fueron borrados de la faz de la tierra en un instante. Solo unos pocos elegidos se salvaron y entre ellos estaba Odiseo. Así que la tormenta llevó sus barcos muy lejos al sur de Troya. Se escribe directamente sobre esto. Y la primera aventura nos dice que llegó a una tierra donde crece el loto. Veamos el mapa. Al sur de Turquía están África y Egipto. ¿Dónde está el loto ahí? Tal vez en el delta del Nilo, pero ahí también hay mucha gente, y Homero solo menciona a la salvaje tribu de los lotófagos. Pero si Troya estaba en el mar de Azov, entonces muy al sur están las costas del norte de Turquía. Ahí hay bastantes lagos donde crece el loto. La siguiente aventura fue justo después de esta, con los cíclopes que vivían en el valle de Méscor. Presta atención, en Homero no se dice ni una palabra de que sea alguna isla. Él dice claramente, pronto llegamos al país de los que no conocen la ley, los cíclopes. Entre las montañas, ellos habitan en profundas cavernas. Homero, Odisea, canto 9, versos del 105 al 110. Y de nuevo, si Odiseo estuviera en las costas de Egipto, no habría montañas ni valles entre ellas en la costa, pero la costa norte de Turquía simplemente abunda en ellas, así como en cuevas. Por cierto, después de dejar la costa de los cíclopes, Odiseo se encuentra con la isla flotante de Eolo. Su ubicación sigue siendo desconocida hasta ahora. Sin embargo, si lees atentamente su descripción, la isla flotante estaba rodeada por una inaccesible muralla de bronce. Las costas estaban formadas por acantilados escarpados. ¿No te recuerda a nada? Una enorme isla capaz de flotar, rodeada de muros verticales de bronce. Sí, esto es simplemente una descripción de un barco moderno, algo así como un petrolero o un crucero para 5,000 pasajeros con albercas e invernaderos. ¿Y cómo más podría llamar Odiseo a una enorme estructura metálica en medio del mar, que se mueve por sí sola, sin remos ni velas? Y en esa isla le regalan un dispositivo con vientos que lo lleva hasta su casa, 9 días y noches. El motorcito de Eolo funciona sin parar, pero al final algo se rompe o se levanta un nuevo huracán, no está claro, pero los arrastra exactamente de regreso. La segunda vez, Eolo ya no les recarga el dispositivo, y Odiseo tiene que navegar solo otra vez. Y cuando entra en otra bahía, una lluvia de rocas enteras cae sobre sus barcos. En la leyenda se dice que supuestamente los lanzaban gigantes, pero tal vez solo fue la caída de fragmentos de un enorme meteorito o asteroide que se destruyó en la órbita de la Tierra. ¿Quién sabe? El siguiente fue la isla de Ea, donde gobernaba la hechicera diosa Circeya. Ahora tampoco está en ningún lado. Por lo visto, él también era flotante. En cualquier caso, por alguna razón nadie conocía el camino de regreso a la natal Ítaca desde ahí, ni siquiera la propia hechicera. ¿O quizás nos ocultan algo? Juzguen ustedes mismos. Cuando la hechicera convirtió a los compañeros de Odiseo en cerdos, Hermes le dio a Odiseo una poción que lo protegía de la transformación mágica. Y después de que la poción de la hechicera no funcionó, ella se asustó de Odiseo y de inmediato le propuso acostarse con él. Hermes previó ese desarrollo de los acontecimientos y le prohibió estrictamente a Odiseo rechazar ese regalo. De esta manera, sus compañeros fueron desencantados y después de eso, todos juntos se quedaron a vivir con la hechicera durante todo un año. Todo ese tiempo comieron y bebieron en abundancia durante días enteros, y el propio Odiseo, además, dormía con la diosa. Al final, durante todo un año no salieron de la isla, y luego, de repente, se encontraron en un lugar desconocido. Por supuesto, se sugiere la conclusión de que la isla era tan flotante como la anterior de Eolo. Por cierto, sus nombres se parecen mucho a las abreviaturas modernas fin de línea EEI. A dónde los había llevado durante ese tiempo y cómo regresar a casa desde allí, nadie lo sabía. Por eso,
La diosa les aconsejó pasar por el reino de los muertos, descender al Hades y preguntar el camino a uno de los espíritus muertos. Para llegar al río Estigia, navegaron a favor del viento y de nuevo terminaron en el lugar de donde habían partido. De todos modos, Homero lo escribe así. Finalmente cruzamos el océano profundo. Allí está la tierra y la ciudad de los hombres cimerios. Siempre Homero. Odisea, canto 11, verso 10. Y Cimeria, como sabemos, es de nuevo Crimea más el Cáucaso entre el mar de Azov y el Caspio. Es decir, en otras palabras, todo ese tiempo Odiseo anduvo por el Mar Negro. Pero de una manera u otra, Odiseo y sus compañeros llegaron al reino de los muertos. Ahí preguntaron a quién debían, y resultó que no habían ido allí solo para averiguar el camino, sino para descubrir qué calamidad había caído sobre ellos. ¿Por qué no pueden regresar a casa? Averiguaron, tomaron la información en cuenta y se fueron a casa. En el trayecto visitaron a las sirenas, luego el estrecho entre Sila y Caribdis, que muchos investigadores asocian con el estrecho entre Italia y Sicilia. Pero me parece que esto se parece más al estrecho de los Dardanelos o al Bósforo, que conecta el Mar Negro con el Mediterráneo. Luego, accidentalmente ofendieron al dios Sol, y de nuevo una tormenta dispersó todos los restos de la tripulación y del barco. Solo Odiseo sobrevivió y fue salvado por la ninfa Calipso, quien se enamoró de él mientras flotaba en un pedazo de madera. Ella lo escondió en algún lugar profundo de su cueva y disfrutó de su compañía durante 7 años más. Luego, con la ayuda de Atenea, Odiseo finalmente logró liberarse y comenzó su camino de regreso a casa. Pero no tiene barco, así que tuvo que construir solo una balsa con una vela. Seamos sinceros, no es el medio de transporte más rápido, pero al menos puede navegar. Durante 17 días, Odiseo intentó avanzar en su balsa bajo la vela, obviamente siguiendo la costa, y en el día 18, una tormenta de fuerzas sin precedentes volvió a azotarlo. La balsa se destruye y el propio Odiseo nada hasta la orilla más cercana y llega a donde viven unos tales feacios. Ellos lo reciben con hospitalidad y después de un tiempo le dan un barco que lo lleva de regreso a su tierra natal. Un momento curioso consiste en que, en primer lugar, los propios feacios claramente no son personas comunes. La ciudad de ellos también está hecha de metal, parecido al cobre. Sus barcos también navegan solos, controlados por la fuerza del pensamiento. Y en segundo lugar, cuando le dan a Odiseo uno de esos barcos, sumergen al propio Odiseo en una especie de sueño anabiótico, durante el cual el barco lo lleva automáticamente a su tierra natal. Muchos en este momento pensarán que esto es una analogía con alguna nave espacial. Pero... Personalmente, me parece que a Odiseo lo durmieron solo para que no arruinara nada. Y ahora, vamos a juntar todos los eventos en uno solo. En primer lugar, tanto Eneas como Odiseo tardan mucho tiempo en llegar a su hogar, y durante la mayor parte de ese tiempo, 7 años, ambos pasan en refugios subterráneos. En el momento en que termina la guerra de Troya, en el territorio al menos de Europa y Asia, comienza un gran cataclismo que provoca tormentas y huracanes continuos. En el Mar Negro se observan caídas de enormes piedras, y en el Mediterráneo comienza un frío intenso y un invierno nevado. No solo mueren griegos y troyanos, también perece en masa el resto de la población del planeta. Las costas a las que nuestros héroes llegan durante el viaje de regreso resultan estar desiertas y despobladas. Por todas partes reina el caos climático. De los seres vivos, solo quedan varios tipos de gigantes enloquecidos, cíclopes y tribus realmente extrañas como los feacios, que a su vez se parecen mucho a representantes de otras civilizaciones. Ellos son los únicos que siguen observando desde la superficie la catástrofe que se avecina, estando en islas flotantes de hierro y automáticas. Pero al terminar la fase activa de la catástrofe, ellos también desaparecen. La guerra de Troya puso el punto final a la existencia subterránea de los dioses y diosas antiguos,
quienes seguramente sabían de la catástrofe venidera y preparaban zonas de influencia para sus representantes entre los humanos. Comenzaba una era de dura realidad pragmática, donde los dioses eran solo personajes ficticios, donde solo los fanáticos creían en el más allá y donde la suprema deidad era considerada únicamente la razón humana. ¿Que de vez en cuando? Sí, y dedicar toda su vida y la riqueza que de repente apareció para reescribir la historia, como si los acontecimientos hubieran ocurrido en un lugar completamente diferente. Sé que luchas por Dios y crees que es correcto arriesgar tu hogar, tu vida, para enfrentar la noche malvada. Pero en la noche más oscura, cuando nuestros hijos están dormidos, pienso en las familias de nuestro enemigo. Sienten lo mismo, creen en su propia verdad. Deben amar a sus hijos tan intensamente como nosotros. Todos compartimos una cosa, nuestros corazones nos fueron dados desde arriba y lo único por lo que vale la pena luchar en este mundo es el amor. Ve la verdad. ¿Suena música? ¿Y lo crees correcto? Arriesgar tu hogar, tu vida, para enfrentar la noche malvada. Pero en la noche más oscura, cuando nuestros hijos están dormidos, pienso en las familias de nuestros enemigos.